Bueno, seguimos, ¿eh? Estamos en Facebook también, ¿eh? En donde estamos, así se llama nuestro dominio. En YouTube, mirá en dónde estamos. Estamos en Instagram, estamos en Mixcloud también, estamos por todos lados, ¿no, Maxi? Estamos en esa aplicación también de Google, ahí nos podés escuchar en sonido editado de todos estos programas que vamos realizando en este ciclo, vinculado a este periodismo que está enraizado en los conceptos de república, democracia, Estado de Derecho. ¿Qué temas, no? Democracia, Estado de Derecho, República, y la libertad como un concepto vinculado a la organización de la sociedad a través del Estado de Derecho y a través precisamente de estos principios democráticos que yo intenté repasar. Espero que haya sido claro. Incluso les planteo que a partir de mañana quizá tengamos ya este nuevo número de celular. Vamos a tener un número para poder dar al aire y compartir con ustedes, para que nos envíen sus preguntas, para que nos hagan sus consultas, para que nos aporten también temas de interés. Vamos a tener entonces una línea telefónica y eso va a ser también importante para hacer un contacto más fluido. Estamos recibiendo un montón de preguntas, de contactos a través de Facebook, pero claro, como yo soy un poco de la vieja escuela, ¿viste? ¿Cómo te podría decir? Yo tenía un profesor en facultad, llamaba Arezzo, y siempre le tenían miedo, ¿eh? Uf, le tenían un miedo bárbaro. Yo, por el contrario, vos sabés que los profesores que parecían, entre comillas, ¿no? Autoritarios, a mí me generaban cierta simpatía, porque lo primero que intuía era, este tipo sabe y debe tener mucha paciencia para enseñar lo que él sabe, porque él debe saber 200% más de lo que nos está explicando. Y decía, claro, dice, yo soy un hombre del Renacimiento, yo no formo parte de esta época, hacía eso, y nadie le entendía nada. Yo considero que con los esfuerzos que voy haciendo para tratar de acompasarme a la vertiginosa descarga de invenciones tecnológicas, en esta revolución tecnológica, como diría Marshall McLuhan, yo me considero bastante del Renacimiento, o por lo menos de la vieja escuela. Ya está con nosotros el doctor Rubén Flores de Arquevicius, que él no es del Renacimiento. Él es del Renacimiento, pero también es de esta época porque está mucho más adaptado a la tecnología. Me lleva algunas ventajas en ese sentido. Y por supuesto que en temas jurídicos me lleva mucho más, ¿no? Catedrático, grado 3 en Derecho Constitucional, asesor letrado de Cámara de Representantes. ¿Qué tema, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, Rubén. Buen día, Maximiliano, desde los controles. Y buen día a toda nuestra querida audiencia. Estamos muy bien, con frío, como no podía ser de otra manera, esperando a ver qué sucede con ciertos acontecimientos que están sucediendo. Pero vamos a quedarnos con el fútbol. Este, ¿Le parece el fútbol, sí? y sí, el fútbol, vamos a ver qué pasa con Colombia, ¿no? Porque le Y ganamos a Paraguay. le eh, ganamos mentirosamente ahí, ¿eh? Le ganamos, sí. Y No, a la vez tenemos a Godín lesionado, no se sabe qué tiene en el gemelo. mm, Y qué bien que después, jugó De la Cruz. ¿eh? Qué bien que jugó De la Cruz. ¿Cómo Jugó está bien, jugando sí. ese botija? Jugó Mm, bien, sí. mm, Pero si le parece, vamos al grano, porque mencionaba dos o tres cosas. Usted siempre me deja ahí algunos centros antes de entrar. mm. Y sí, totalmente. Primero mencionar eso. Sí. Este, Enrique. Enrique Arezzo. Enrique, profesor de Derecho Civil 1. Y Civil 1 para sucesiones. nosotros. Ujú, Personas para la audiencia, tutela, patria potestad, nombre, bienes, o sea, mm. cómo es un bien inmueble, un bien mueble, en fin, etcétera, para centrarlo, muy simple, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y, no sé, y yo tuve que dar el examen oral. Di el examen oral Mm, y estudiamos con un querido amigo en aquel momento, que a él le tocó eso y a mí me tocó otro profesor. mm, Sabíamos más o menos lo mismo. mm, Yo salvé con muy bueno, ujú, es así, y ujú. mi amigo salvó con regular, Y bueno, apenas. pero salvó. Salvó, eso era, era duro, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y otra cosa más que dijo por allí, y ya entramos en el tema, es el cambio tecnológico vertiginoso que estamos viviendo. Es Mm, decir, ahora, por ejemplo, nuestro amigo Gates, Bill Gates, acaba de promocionar, se está promocionando el Windows 11. ujú.
parece un híbrido entre Windows 10 y el Linux, que es un sistema de código abierto, es un software libre, no propietario, usted lo puede tener sin pagar. Y a la vez estamos viendo todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en el cambio del ejercicio de las profesiones, y hablo de todas las profesiones, o sea, de todo, o sea, desde una peluquería a un comercio más o menos grande, con lo que tiene que ver con, por ejemplo, con los chatbots, que son programas que simulan la comunicación con un humano. Cuando nos conectamos con el coronavirus.ui, lo que nos recibieron chatbot. Exacto. Nos iba llevando por intermedio de números, o sea, opción 1, opción 2, opción 3, hasta que nos daba la fecha correspondiente para la vacunación. Exacto. Y así sucesivamente, es decir, si estarán cambiando las profesiones en general, que ya en un comienzo no es necesario el contacto personal. Es decir, hola, ¿qué tal? ¿Qué está buscando? Bueno, quiero una hora con usted para trabajar este tema porque tengo tal cosa. No, ya no es necesario, usted se puede agendar. Sí, sí. Y no solamente se puede agendar, sino que también puede, si el chatbot, o sea, si el programa es lo suficientemente avanzado, puede inclusive ir adelantando elementos de su consulta. Hacer consultas, sí. Sí, sin duda. Es decir, me voy a divorciar. Bueno, fantástico, le puede contestar el chatbot. No le va a contestar, bueno, fantástico, pero tiene tales documentos. Entonces ya lo va conduciendo y cuando usted va al abogado, ya lleva los documentos. O sea que estamos en una época en donde se aplica más que nunca aquella frase de Toffler, de Alvin Toffler, que es que los analfabetos del futuro no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender, dejar atrás lo aprendido. Sí, sí. Es decir, dejar atrás la videocasetera, por decir algo. Sí, o un sistema operativo que ya quedó atrás. Como el DOS. Como el DOS. Exacto. O sea, exacto. Que después se transformó en Windows. En Windows, claro. Claro, dejar de lado eso, o sea, aprender, desaprender y volver a aprender. Entonces, hay que estar tratar de actualizarse lo más que se pueda. Sí, sin duda, sin duda. Yo un poco lo digo en broma, pero es así, trato de actualizarme. Si será así, que bueno, mi hermano informático, imagínese, ¿no? Jefe de redes de banco importante acá, esto que usted me habla, él me lo explica en clase, que yo por un momento me pestañeo así, pero trato de estar atento porque me explica lo que son los algoritmos, los sistemas operativos. Inclusive Microsoft es el que va creando los Windows. Él me dice, si no estuviera Microsoft no habría nada, el sistema operativo básico es todo Microsoft. Google es un buscador, por ejemplo, ¿no? Me explica, que es como una gran nave donde todos podemos navegar, pero si no está el sistema operativo, que es el motor, es Microsoft. Qué cabecita Steve Jobs, ¿no? Porque fue Steve Jobs el que generó todo eso, después de algún modo lo toma Bill Gates y lo populariza, porque era caro. Yo vi la película el otro día, era muy caro ese sistema, pero es el que genera esto, ¿no? Esta capacidad de memoria, bueno, y de ahí en más todo lo que se desarrolló. Eso que dices así, doctor, inclusive se cumple para mí los principios de Stuart Mill, John Stuart Mill. La sociedad que busca ser cada vez más efectiva, eficiente y útil es la que puede solventar un estado de libertades. Él no priorizaba tanto la libertad, decía que primero había que buscar el resultado práctico. Era de algún bueno, el padre del utilitarismo, ¿no? De ahí la utilidad. Y esto es así, la humanidad está apelando a eso, ¿no? Ese chatbot que rápidamente le dice cosas porque quizá evitemos el lenguaje protocolar, ya no es entre seres humanos. Esto lo hagamos rápido. Con el ser humano hablemos como amigos, como familiares, con el médico sí, ya en temas más profundos, pero por un trámite. Y creo que venimos por ese lado también, se me ocurre. Claro, claramente el tema de los médicos, por ejemplo, es muy claro con el tema de la telemedicina. Sí, claro. Usted con la telemedicina adelanta cantidad, porque tiene que hacer un examen de rutina, va a los famosos exámenes de rutina, se comunica con su médico y le dice, hola, necesito los exámenes de rutina, ¿me los puede enviar? Sí, tales. A ver, ¿cómo estaba el ácido úrico? Lo que sea. Ah, bueno, el ácido úrico es muy importante, vamos a revisar. Por teléfono. Entonces, por teléfono, sí. Por teléfono, telemedicina, Sí. por teléfono. Entonces,
Después, usted hace los exámenes y si se va, llama de vuelta, o usted mismo ve los parámetros, Si encuentra de algún los más y parámetro los que no menos, está, claro, y va a una presencial. Es decir, siempre exacto. se termina, inclusive la ley de telemedicina, Mm, regula el tema diciendo que la telemedicina es de excepción, siempre se claro, termina exacto. en una consulta, Y la etapa final es la consulta presencial. claro, directa, donde Claro, inclusive claro. vamos a entendernos bien, tal vez tiene que revisarle ganglios, yo que sé, tiene que verlo, Sí, sí, evidentemente. enviar un estudio, una ecografía, una resonancia magnética, todo ese tipo de cosas. Exactamente. Sí, Entonces, sí. vamos en ese sentido. Hoy día, por ejemplo, lo comento así, ingresemos al tema. Mm. A mí, por ejemplo, yo ya prácticamente no hablo por teléfono, hablo muy poco. Ah, sí, ya no se habla casi, ¿no? No, el otro día me dicen, ¿te puedo llamar? Mm. Entonces, usted dijo algo muy importante. ¿Te puedo llamar? Para mí, las llamadas a esta altura son llamadas de gente muy allegada. Sí, Es decir, entonces, sí, ¿qué pasa? Digo, yo ya por trabajo ya no. Le no, dije, no, pasame por escrito el centro, o sea, sí, lo medular y veo si puedo mm, darte una mano, porque si no empezamos, hola, ¿cómo te va? no, no, Bien, ¿y vos? Bien, ¿cómo está tu familia? mm. Y no tenemos tiempo, No tenemos lamentablemente no tiempo, tenemos ¿no? tiempo, salvo para los afectos. Exactamente. Ya se terminó eso. Y ahorra energía también, doctor, porque si no es un gasto de energía, del hola, ¿cómo estás? Se pone a charlar. Es circunscribir a la función, al rol. Cuando es meramente por trabajo, todos estamos así, ¿no? Es el chat rápido, el mensaje por mail, es Ya así, está, ya es está. así. Bueno, sin Doctor, perjuicio, sin yendo al perjuicio de la tema. estima, ¿no? Vamos al centro. Porque Ah, si no nos quedamos en la charla, pero solamente que si vamos a decimos centro como polémica. Uruguay, que con Cavani y Suárez, que no reciben una como la gente, la única fue la de Facundo Torres, ¿no? Qué buen pase le dio. Pero la verdad que me deja mucho que desear esta selección. Un día lo vamos a hablar, pero bueno. Sí, sin duda. No creo yo en esta selección, ¿eh? Pero hace años que no creo, ¿eh? No creo en la dirección técnica, no creo. Pero bueno, en los jugadores sí. Doctor, bueno, venimos con este tema, ¿no? Vinculado a la ley de urgente consideración, registro de violadores. Pero antes le planteo un tema quizá para la próxima. Me enteré que no está más en el país el régimen de tenencia compartida, que ahora hay una nueva ley de género que la mujer tiene prerrogativas prácticamente ante el hombre y la mera acusación de la mujer invierte la carga de la prueba. O sea, ahora nosotros los hombres somos culpables y tenemos que demostrar lo contrario. Es un tema que lo vamos a analizar más profundamente, sin duda, y es Ujú, un hecho que eh, se ha priorizado a la mujer en todo lo que tiene que ver con el matrimonio, es decir, la disolución del matrimonio y la tenencia de los niños, ¿no? mm, Eso viene ya desde hace tiempo. sí, sí. Inclusive usted sabe que si usted mañana, si una persona se divorcia, existe lo que se denomina en el proceso del divorcio, existe lo que se denomina el incidente de la hecha del marido. Se nos decía cuando nosotros estábamos en facultad hace unos cuantos Mm, años. sí. Entonces, la mujer queda en el domicilio y el hombre se va, cosa que no me parece mal ab initio, o sea, de Mm, comienzo. sí, al principio sí, sí, sí. Porque digo, porque el hombre se supone que puede desarrollarse mejor, aunque nos estamos manejando con criterios de igualdad. Mm, Es decir, es un tema que está bastante complicado y que creo que, como toda la ley, como todo el principio del péndulo, por decirlo así, ¿sí? mm. Se va hacia la izquierda y después se va a volver hacia la derecha y Y se ese va a lugar, centrar en algún momento sí. en la justa medida justamente de la evolución de la Vamos sociedad. a hablar sobre ese tema porque se está rumbo hacia el lado, hacia un equilibrio. Es increíble, ¿no? Pues digo, ¿cómo pasó eso? Y vamos a volver a lo que ya habíamos ganado como Estado, la tenencia compartida. Hay proyectos para volver a ese equilibrio. Pero en su Claro, momento lo vamos a hablar. claro, porque Doctor, el que sufre es el niño, o sea, sí, volvemos a lo mismo. claro, El que exacto, el sufre es niño el y la familia niño, paterna. Claro, el que claro, sufre es claro. el niño, porque Claro. usted Le quita el rol en todo paterno. caso, vamos a entendernos bien, acá no hay ni buenos ni No, malos en no, general. O no sea, se la trata de eso. generalización Mm, no es buena. Entonces, hay padres que evidentemente, padres varones, mm. con la posesión, digamos, en el Sí, sentido la tenencia. ancho de la Sí, sí. expresión, porque no se posee un niño, Mm, con la tenencia, ¿sí?
que no le pasan las pensiones alimenticias, es un hecho. No, sí, sin Hay duda. hombres que no le pasan, pero también es un hecho que existen mujeres que pueden tener a los niños como rehenes. Claro, claro. Padres que cumplen, padres hombres que cumplen Sí. con sus deberes y que después para ver a los niños. Claro. Entonces, hay que tratar de llegar, volvemos a lo mismo. Es decir, Mm. hoy escuchaba el inconveniente que se dio, que se está dando en UPM2, Mm. más allá de la opinabilidad que pueda tener cada cual respecto Ujú. al tema del medio ambiente, etcétera, etcétera, que no es Ujú. el tema. Que bueno, que están en una huelga, y justamente se habla de los derechos gremiales, etcétera, y de Mm. un acoso laboral de un capataz respecto a una sindicalista. Ujú. Acoso laboral, y por lo que escuché, no es sexual, es una cosa Sí, sí, diferente. acoso laboral. Ujú. Laboral. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo, y traigo este ejemplo, Mm. y vamos a nuestro centro de hoy, que es el equilibrio. O sea, Claro. todo tiene que tratar de estar en equilibrio. Sí, Tanto el sí. derecho del hombre como el derecho Exacto. de la mujer, es decir, de la expareja, para un Sí. lado y para el otro, Mm. teniendo como elemento central el niño. El niño, claro, la educación del niño. Sí, sí. Y ahí cierro el tema con esto. Y el equilibrio lo tiene que garantizar la redacción de la ley. Si tenemos leyes defectuosas, no vamos a ningún lado. La ley tiene que ser un instrumento muy garantista en ese sentido, ¿no? Después Totalmente. las interpretaciones forman parte de la casuística y los hechos son parte de la casuística. Pero el régimen legal, ¿cuál es? Vamos a ir a ese tema, doctor, si le parece. Sí, sí, Bueno, con mucho gusto. respecto a este tema, Registro Nacional de Violadores y Abusadores. Artículo 104 de la LUC, Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, se crea, ¿no? Mediante este artículo, créase un Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, el cual estará a cargo del Ministerio del Interior. Primera pregunta que me hago es que antes no había un Registro Nacional de Violadores, y ahora sí, No, entonces. no, no, Ujú. no. Inclusive fue un tema de campaña en el sentido de que se dijo claramente que se iba a establecer este registro. Sí, sí, sí. Que Se además cumplió con uno, eso. que además uno lo ve en Investigation Discovery, lo ve en cualquier serial estadounidense de persecución de delitos Mm. reales, ¿no? No estoy hablando de seriales No, basadas en casos reales. Sí, ficticias, sí, sí, exacto, sí. basado en casos reales en donde se tiene un perfil genético y inclusive se lo sigue claramente en lo que tiene que ver con, por ejemplo, su domicilio, que se está realizando, ¿no? Antes aquí Exacto. no existía. Sí, sí, además es importantísimo para un Estado tener ese padrón de antecedentes. Yo recuerdo una película basada en un caso real, El Contador se llamaba, donde la investigadora del FBI iba a computadoras a los registros oficiales de las cuentas de esa persona y qué tipo de operaciones contables estaba haciendo y por qué tenía acumulado tanto dinero. Hay registros incluso de ese tipo de tema y registros si tenía antecedentes por estafa, por defraudación. Y claro, le digo a los oyentes, imagínense en países como la gente, digamos, si no va a haber un registro de violadores. Claro que tiene que haber, porque la justicia tiene que estar informada de los antecedentes de esa persona. Esa persona es peligrosa, esa persona tiene un perfil psicológico, tiene una psicopatía, es recuperable, no es recuperable. ¿Cuáles fueron los antecedentes? ¿En qué consistió esa violación? ¿A quién? ¿Cómo lo hizo? ¿No? Porque tenemos casos terribles que van sucediendo en la sociedad uruguaya y uno se pregunta, ¿pero está en la tapa del libro? ¿Cómo no va a existir un registro nacional de violadores? Porque ahí incluso quedan los antecedentes, ¿no? El antecedente psicológico, social, pero también penal. ¿Mm? Exacto. Creo que los antecedentes penales existían, ¿no? Pero no en el sentido de lo que se está estableciendo específicamente en Claro, este caso, claro, que claro. apunta muy especialmente a determinados elementos. Ujú. Es decir, eh, este registro, como usted decía ¿A, muy bien, a Rubén, quiénes incluye el registro, doctor? el registro, en primer lugar, vamos a centrar el tema. Usted Mm. ya lo dijo, pero yo lo voy a destacar. Mm. El registro se lleva por el Ministerio del Interior. Mm. Punto. Eh, este registro incluye especialmente a las personas condenadas, es Exacto. decir, a las personas a las cuales se les halló plenamente responsable, penalmente responsable y plenamente responsable
más allá de toda duda razonable, ujú, condenadas, no ujú. procesadas No, o formalizadas, como se no, dice no. ahora. Sino con sentencia ejecutoriada, ya sé, con sentencia de Exactamente. condena. Ujú. Sentencia de condena firme, Firme, ejecutoriada, sí, firme. firme. Y abarca los delitos, abarca los delitos típicamente establecidos que tienen que ver con En el la Código Penal. sexualidad. Ujú, Es decir, abarca la violación, el abuso sexual, mm, el atentado violento al pudor, mm, el abuso sexual sin contacto corporal ujú, y este delito me interesa muy especialmente. Violencia sexual, comercial o no comercial mm, contra niños, adolescentes o incapaces. claro. Entonces, este registro es creado a los efectos de registrar, de tener la información, de las condenas firmes respecto a estos delitos. Exacto. El registro almacena Mm, los datos esenciales, fundamentales, que tienen que ver con su finalidad. ujú, O sea, el tema de los registros, y voy a hacer un pequeño desvío, cortito, mm, el tema de los registros, de los datos, siempre tiene que ver con una finalidad. Es decir, en un registro de este tipo, no mm. se va a registrar si usted padece de una enfermedad. No, claro, claro. Estoy exagerando por gusto, Exacto. para ser No, pero claro. es muy didáctico, está bien. Sí, sí. Esto es claro. Entonces, Sí. el registro tiene una finalidad. La finalidad es tener los datos que centren al sujeto que cometió estos delitos, Ujú, por un motivo, justamente una finalidad determinada. ujú, No va a registrar si es hincha de Peñarol, de Nacional, claro. por decir Sí, sí, algo sí. también grueso, o sea, Sí, sí. grande, extremadamente didáctico. Tiene una Entonces, especificidad, ¿no? El registro tiene una especificidad en su función registral. Es como como todo, el registro de catastro. Bueno, está registrada la propiedad, dónde está, dimensiones que tiene. Ujú, exacto, esa es la ujú, finalidad claro, de las registraciones de los datos que surge de la ley de habeas data, exacto. 18331, Ujú, ¿sí? De protección de datos personales. ujú, Aquí en este registro justamente se centra al sujeto, el nombre, el apellido, nombre general, digo, el apellido, ujú, nombre, apellido, documento de identidad, la fotografía eh, actual, actualizada, fecha de actualizada. nacimiento, Ujú, la nacionalidad y dos cosas muy importantes que son el domicilio ujú. y el delito por el cual fue condenado. Condenado, claro. Bien. Entonces, realizada la condena, esos son los datos que se va a registrar en este registro, que se Exacto. registra en Ujú, este registro. Firme la condena, el juez del delito que se condenó, que acabamos de mencionar, ujú. de oficio, o sea, lo hace él, no hay instancia de parte, No, nadie lo pide, el juez por voluntad propia. Ujú. claro, no lo dice claramente, eso significa cuando escuchamos la expresión De oficio, exacto. de oficio, no No hay esa instancia de instancia parte. de parte, no es una de las partes que le pide el juez, es el juez el que lo Exacto, hace. exacto. Debe disponer que se realice la identificación genética del condenado. Ujú, Genética. Allí sí. encontramos, por ejemplo, Mm. acordémonos, son delitos sexuales, son delitos en los cuales puede haber, Embarazos por violación. por ejemplo, Ujú. embarazos por violación, puede haber eh, Rastros, secreciones, es decir, secreciones, sí. secreciones, semen, por ejemplo, Sí, sí, como pruebas, ¿no? como Elementos prueba. Entonces probatorios. allí se hace el registro genético. Ujú, Entonces, si llegara a aparecer ese tipo de secreciones en otro delito, ya está mm, registrado. claro. Esto se registra específicamente en el Registro Nacional de Huellas Genéticas. Ujú, perfecto. Eh, y allí es muy importante tener presente que los condenados por primera vez, Mm,
respecto de estos delitos, por un plazo de 10 años, 10 años, tienen la obligación de mantener informado al juez de la causa, donde fue condenado, penal 11, Sí. penal 24, juzgado letrado en lo penal de 11 turnos, el 11º turno, tiene que tener informado a la sede sobre su situación. Así, por ejemplo, cambio de domicilio. Una Si vez no que lo cumplió, una vez que cumplió la condena, quedó liberado, tiene que sí, informar durante 10 años al juez competente, al juez de la causa. exactamente. Ujú. Si no lo hace, su actitud puede ser considerada como tipificante del delito de desacato. Ahí está. Sí, ¿Sí? sí, No se cumple una orden. exacto. La inhabilitación siempre es por 10 años. Mm, Siempre es por 10 años y puede ser extendida si existen más de una anotación. O sea, si existe una anotación más, ya sí. existía una anotación, se extiende el plazo a 15 años Ujú. y se llega a 20 años si Mm, existe más de una anotación. Aquí bien. estamos hablando de anotaciones, vamos a hablarlo en castellano más llano, estamos hablando de reincidencias. Es una reincidencia, claro, es desobediencias. Desobedece, No, desacata. no, está reincidiendo en lo que tiene que ver con el delito. Ah, con el mismo delito. Ah, es un reincidente ahí. Ahí hay una Claro, claro. reincidencia. En caso de que el condenado cuente con una anotación, estoy leyendo Mm, derechamente, sí, sí, yo lo estoy viendo acá, sí. sí, en el caso de que el condenado cuente con una anotación en el registro, el juez, al momento de dictar sentencia de condena, impondrá conjuntamente con esa condena por ese Mm, delito, tantos años de prisión, por ejemplo, mm, la inhabilitación para desarrollar actividades mm. que tienen que ver con la salud, sanitarias, docentes o académicas Ujú. que impliquen contacto con menores de edad, tanto a nivel público como a nivel privado. Privado. Esto es muy O importante. cualquier actividad directa o indirectamente relacionada con las mismas. O, También. claro, o sea, Mm, usted imagine que lo que se está haciendo aquí es claramente proteger mm. especialmente a los menores de edad. Yo acá imagino, doctor, quiero este punto, y vamos a ir cerrando la nota, porque si no nos mata el columnista que viene. Cuando dice que implique en contacto con menores de edad, tanto a nivel público como privado, y dice cualquier actividad directa o indirecta, es muy inteligente para mí la redacción, porque no solo directamente el ejercicio de una actividad vinculada a la salud, enfermero, enfermera, médico, docente a nivel de la educación, sino empleado administrativo de ese centro educativo tampoco, por ejemplo. Exactamente, o Mm. personal de servicio, De servicio, claro, limpieza, claro, perfectamente. O claro, sea, claro. esto es muy importante, pero además, y acá sí prácticamente estamos cerrando, Mm, aunque hay una cosa que quiero mencionar antes, la voy a mencionar antes de cerrar. sí. Nosotros el otro día conversábamos que mirábamos por lo menos 5 o 10 minutos televisión argentina, Mm, informativos argentinos, sí, 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 sí. e Más yo. informativos chilenos, por ejemplo, porque tenemos TN o tenemos Sí, TV Chile. Por ejemplo. sí, Yo sí. miro generalmente, día sí, día no, por lo menos las noticias, los titulares a las 8 de la mañana o a las 9. Claro. Después te lo repiten continuamente, Ah, sí. entonces tenés una idea por dónde va la cosa. Mm, Vacunando, no están vacunando, sí, sí. volvieron a las clases, lo que sea. La cosa es que ayer Mm, comunicaron que una mujer denunció mm, en el sanatorio Güemes, una mm, mujer de 47 años, denunció que había sido mm, violada en el sanatorio cuando estaba anestesiada. mm, mm.
terrible. O sea, veamos en dónde estamos parados, qué cosas pueden suceder. Es Claro, decir, inclusive, vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, personas que están internadas por problemas psiquiátricos, claro. completamente desguarnecidas, Vulnerables totalmente. totalmente vulnerables. Mm, Entonces, en lugares que son muy complicados además. sí, Entonces, sí. esto trata de proteger eso. ¿Y cómo lo hace además? Lo hace de esta forma. Las instituciones educativas, sean públicas o privadas, de tipo guardería, preescolar, secundaria, etcétera, Mm, deportivas, etcétera, mm, deben exigir el certificado de no inscripción en el registro. mm, Deben exigir el sí, certificado de no inscripción en el registro. claro. Es decir, que si usted está trabajando en determinado lugar, ya estaba trabajando, debe presentar ese certificado. Exacto, exacto. Y si va a ingresar a trabajar en una institución de esta naturaleza, Mm, debe presentar el certificado. sí, 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 sí. Entonces, si usted presenta el certificado, ayer este sanatorio, que es el Sanatorio Güemes, decía, Mm, nosotros estamos en Argentina, ¿no? Nosotros estamos sí, a lo que diga el Poder Judicial, estamos mm, a nuestros usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mm, fantástico. mm, Ahora, en este caso, por ejemplo, Dios no permita, sucediera una cosa así, mm, sí, un sanatorio, una de nuestras mutualistas, sí. pide el certificado y contrata a un sujeto que tiene una anotación. Ah, claro. Las consecuencias que van a venir son importantísimas y eso va a dar lugar a una sociedad que cuide todos esos detalles, porque va a ser algo prerrogativo, algo legal. Es Claro, decir, es como, algo así como presentar un certificado de buena claro, conducta sexual, para decirlo de alguna manera. exacto. Sí, En sí. lugares Muy muy, sensibles. pero muy sensibles. Sí, sí, donde Nosotros, hay niños, claro, claro, gente por ejemplo, enferma, puede haber incapaces. capaz, gente con enfermedades, claro, claro. Claro, Doctor, son tenemos temas. que ir cerrando porque se nos va la transmisión, me está indicando acá tiempo restante. Pero el tema, vamos a seguir con estos temas, obviamente. Y se me ocurre que podemos engancharlo con el tema de la tenencia, el régimen de la patria potestad en el país como está hoy por hoy, el régimen vigente. Me parece perfecto. Me parece que es un gran tema también. Me parece que sí. Creo que sí. Dejo el espacio para Viene mi. el doctor Pablo Díaz, que me va a hablar del tema del Instituto de Colonos en el norte. Vamos a tener alguna discrepancia, me parece, pero bueno, es bienvenido el debate. El debate es muy Bueno, democrático. hubo un tema. Hoy escuchaba a Azucena Arbeleche hablando del tema, ¿no? Sí, claro, claro, Así claro. que es un tema bien interesante y quedaremos prendidos como de costumbre a la sintonía de la radio. Le envío un Doctor, fuerte saludo. Me voy. Estoy viendo que estamos hace 32 minutos. Se va muy rápido el tiempo. Mando un buena fuerte charla, buena saludo. charla. Sí, 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 buena charla. excelente. Excelente. Un excelente día. Nos encontramos el próximo jueves viendo si estamos clasificados o no, etcétera, Sí. etcétera, etcétera. Un fuerte abrazo también para Maxi y especialmente para nuestra querida audiencia. Y Que venimos pasen. de celeste el próximo jueves, si estamos clasificados, venimos vestidos de celeste los dos, entonces. Bueno. Yo tengo, no, tengo la celeste, y tengo una ¿Sí? alternativa. Que Yo no, pase pero muy bien. bueno. Igualmente, igualmente, doctor. Buen día. Con el doctor Rubén Flores Arquevicius, conversando temas muy, muy interesantes, por supuesto, ya en este plano de amistad, pero de asesorería, ¿no? De un nivel técnico muy importante para todos nosotros, para entender en qué estado de derecho estamos viviendo hoy por hoy, y especialmente a través de este diseño legislativo, este diseño jurídico que establece la ley de urgente consideración. Muy buen día, doctor. Que pase bien. Que pase muy bien. Un abrazo grande. Igualmente. Chau, chau.